la elección, muchos de nosotros anticipamos el horizonte de una grave y persistente conspiración de los grupos concentrados de poder. Y el documento es un extraordinario documento de enorme valor. Empieza una frase de Horacio González que con lucidez sintetiza algo más que el problema, el dilema, la encrucijada. Él dice: la patria está en peligro, y desde allí hay que comenzar a pensar y a revisar no solamente cuáles son los desafíos y la agenda de transformaciones que tenemos por delante, también estamos obligados a pensar qué no hicimos y cuáles son los errores que cometimos, también en los modos de discusión que nosotros hemos tenido en este espacio. Ha sido difícil instalar el tema de la inflación desde la perspectiva del campo popular y de los desajustes de la política macroeconómica. Cuando lo hicimos ya desde hace más de 2 años, pero sobre todo el año pasado, la verdad que la respuesta tuvo un carácter muy fuerte, excesivamente pasional. Y la verdad que la pasión política no debe banalizarse, porque hay momentos para reflexión, sobre todo porque son imprescindibles, porque tenemos que pensar sin repetir los errores de la década del 60, que no basta con la voluntad de transformar. Sabemos que está la voluntad de permanecer de esos grupos dominantes que en la Argentina persistentemente usaron los golpes de Estado económico, que es lo que está en marcha, y usaron el poder militar para romper con el orden constitucional y quebrar los proyectos populares. Cuando dijimos aquí algunos que habíamos sufrido una derrota, resultó muy perturbador. Había que ser Héctor Recalde para decir que habíamos recibido una cachetada y poder absorber esa expresión que no era más que el registro de una realidad política que nosotros tenemos que saber leer. No podemos construir nuestro discurso y la militancia política negando aquellos acontecimientos que son percibidos en la masa popular y en el imaginario social, que son un dato concreto de la vida política cada vez que afrontamos ese desafío. Frente a ese desafío estamos obligados, como lo plantea la Carta y como lo plantearon otros compañeros como Eduardo Cosani, etcétera, a recuperar la política. Es decir, a entender que la política debe construirse desde abajo. La idea de que la política se construye desde arriba respondió a un momento determinado de la historia argentina en la que asumió Néstor Kirchner. Veníamos de la crisis del 2001. Hoy tenemos que renovar la discusión y construir por abajo para asegurar el triunfo del 2015 o para asegurar la capacidad de resistencia que tengamos de lo que este proceso produjo. Produjo una revolución democrática, produjo una revolución ético-política en el marco de los derechos, inédita en América Latina, inédita en el mundo. Y no vamos a dar un paso atrás. Vamos a defender la experiencia del kirchnerismo de la manera más radical que la tenemos que hacer, pero tenemos que recuperar la política para saber que esos 4 millones de votos los tenemos que recuperar, y recuperar la política de alianza significa que con aquellos sectores con los que podemos coincidir, al menos en un punto, debemos hacerlo y tenemos que tener la serenidad, la firmeza y la amplitud para poder reconstruir ese espacio. Lo que no está planteado en el documento y que me parece clave, y desde hace largo tiempo, es el problema de la sustentabilidad del modelo. Hemos recuperado las políticas sociales en términos de reconstruir el estado de bienestar, de reconstruir la sociedad salarial. Hoy en el mundo globalizado, donde el Estado social está en disolución y recibe el ataque más impiadoso de los grupos concentrados de poder, eso en la Argentina es haber consumado una verdadera revolución democrática, una verdadera revolución social, y hay que estar dispuesto a defender ese proceso. Pero hay que convencer al resto de la sociedad, porque cometimos el error de tener una concepción economicista y de pensar que grandes sectores de la población
que se habían visto favorecidos por el proceso económico, automáticamente iban a votar por el kirchnerismo y nos iban a acompañar. No nos acompañaron, estuvieron en la calle contra nosotros y tenemos un desafío con esas capas medias y otros sectores de la sociedad para poder dar la discusión y revertir lo que fue haber perdido el capital simbólico, la discusión simbólica. Tenemos que asumir que lo hemos perdido y eso se refleja en haber perdido esos 4 millones de votos. La segunda cuestión no planteada es grave, que tiene que ver, y es tardía, que tiene que ver con la sustentabilidad del modelo. En primer lugar, no teníamos todo el poder que queríamos, pero debimos haber nacionalizado, no estatizado YPF en los primeros momentos cuando era visible el vaciamiento de Repsol y el vaciamiento de Iberia. Lo hicimos tardíamente y se generó un conflicto grave porque, entre otras cosas, el Mercosur no logra concretar en términos efectivos, como dice Correa, una política común para resolver solidaridades que pasan por problemas concretos como es el problema energético. El otro dato, nosotros recreamos un mercado de trabajo y de consumo, pero ese mercado tiene que ser sostenible. Hace 4 años que nosotros le decimos a los fabricantes de automóviles que el 80% de componentes es importado y que el país gasta lo que no tiene, 9.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares en una década. No podemos repetir la experiencia de Pugliese de decir que hablamos al corazón y nos contestan con el bolsillo. Tampoco podemos repetir la lista de las 8 empresas que conspiran. Lo que tenemos que hacer es lo que dice el documento, con firmeza, dentro de nuestro propio frente. Tenemos que plantear el IAPI, la Junta Nacional de Granos, la reglamentación de la ley de entidades financieras. No hay ningún país viable que soporte la fuga en 5 años de 60.000 millones de dólares. No se negocia con un grupo perverso que tiene la ideología de la máxima ganancia y que ha conspirado permanentemente en la Argentina y en el mundo, como es el aparato financiero. Tenemos que ponerle límite real, jurídico, aparato financiero, porque esa legislación no está. Tenemos la Constitución del 94 y debió haber sido una prioridad reformar la Constitución, porque la reelección no era viable, porque no teníamos la mayoría calificada. Error que se cometió en este espacio. Tenemos que ir por modificar ya la ley de inversiones extranjeras, porque no basta con la ley de abastecimiento. Y además de reglamentar la ley de entidades financieras, tenemos que poner el límite real, no solamente con Esbatera o con la Procuraduría General de la Nación, una legislación que penalice el delito económico, porque eso es lo que pasa. Han consumado un golpe de Estado y frente a eso necesitamos responder con dureza. Será en condiciones de mayor debilidad, pero será peleando. Este frente tiene la experiencia de pelear en todas las condiciones y no hay otra alternativa en esa encrucijada que plantea la Carta cuando dice que la patria está en peligro, de tomar las decisiones que hay que tomar. Y finalmente hay que abrir el espacio de discusión en todas partes y de acción. Hay que ocupar la plaza pública, hay que ocupar la calle, hay que acompañar el paro de la sociedad y hay que estar preparados para confrontar con una derecha que durante estos años aprendió a ocupar la calle y aprendió a movilizarse como lo hizo con gremios de derecha y con grupos de izquierda que en toda América Latina han jugado contra discutir con absoluta dureza, solamente esto.